Quisiera presentar a José Gordon, a Pepe Gordon, que es escritor y que hoy día, hace ya algún tiempo, trabaja en el Canal 22. Imaginación y creatividad en la comunicación de la ciencia son su especialidad. Es licenciado en comunicación, novelista, escritor de ensayos y traductor. Su trabajo en la televisión fue calificado por el escritor Augusto Monterroso como la dignificante de los programas culturales de la televisión. Es creador de la serie Imaginantes, que si algunos de ustedes son tan jóvenes que no la han visto, búsquenla, no se la pierdan, es una maravilla. Conduce y dirige La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22. Yo estoy muy agradecida con Pepe por haber aceptado nuestra invitación, por estar hoy aquí con nosotros y porque estoy segura que nos va a brindar unos minutos muy interesantes y muy agradables al corazón y al alma y a la inteligencia. Gracias, Pepe. Gracias, querida Silvia. Muchísimas gracias, la verdad encantado de estar aquí con todos ustedes, de tener esta gran hospitalidad que nos han ofrecido nuestros anfitriones y de sobre todo compartir algunas ideas que creo que son relevantes plantearlas de cara a lo que está pasando en el siglo XXI, porque cuando estamos hablando de la ciencia estamos hablando de una narración del mundo y es una narración que a veces no estamos sabiendo leer. En este marco, pues vamos a hablar de la imaginación y creatividad en la comunicación de la ciencia y en la siguiente lámina vamos a ver precisamente el problema que tenemos de lectura ante el mundo que nos está rodeando. Alvin Toffler, quien falleció recientemente, decía que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Entonces, de eso es de lo que se trata, y en este marco de personajes y amigos que están dedicados a la comunicación del conocimiento mediante los museos, vamos a plantear pues de qué se trata este reto, porque estamos bombardeados con tanta información que a veces realmente ya no estamos entendiendo lo que está a nuestro alrededor. Los avances, tanto en la ciencia como en la literatura, son tales que necesitamos una especie de curaduría para saber a qué elementos debemos de atender. Y en este marco creo que Carlos Monsiváis, en la siguiente diapositiva, lo planteó maravillosamente. El problema que estamos viviendo es que o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba yo entendiendo, ¿no? Y en este marco, pues, estamos precisamente delimitados y estamos con un problema muy serio de comunicación porque estamos dentro de una especie de caja que nos limita. Esto tiene que ver con un experimento que precisamente se hace en términos de ciencia y que a mí me parece notable, aunque un poco triste. Dos premios Nobel, Hubel y Wiesel, en neurofisiología, plantearon una investigación en donde trataron de ver qué es lo que pasaba con los ojos de los gatos cuando apenas acaban de nacer, porque entonces todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Y como diría Antonio Machado, parafraseándolo, se hace mirada al mirar. En el momento en que nacen los gatos es muy importante que estar estimulando este proceso de visión, porque eso es precisamente lo que va a hacer que los gatos desarrollen esta capacidad. Pero el experimento un tanto cuanto cruel fue que pusieron a esos gatitos recién nacidos en una caja en donde solamente veían, por ejemplo, líneas horizontales o líneas verticales. Y cuando sacaron a los gatos de la caja, imagínense que estas son líneas horizontales y no verticales, los gatitos al salir siempre se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no podían ver lo vertical, los que habían estado nada más en contextos horizontales. Entonces, esto nos invita a plantear el problema de estas narrativas que están limitadas simplemente por nuestras capacidades perceptuales.
por nuestras capacidades de entender el mundo, por nuestras posibilidades de verdad tratar de descifrar lo que tenemos enfrente. Y esto tiene consecuencias en todos los ámbitos, a nivel personal, a nivel colectivo, tiene consecuencias la falta de conocimiento. Hay una forma un poquito divertida de plantearlo, y esto se los voy a ilustrar con una cápsula que hicimos en la serie Imaginantes, que es una cápsula de César Aira. Entonces la vamos a correr, por favor. En la ciudad de Panamá se lleva a cabo una convención de ilusionistas. Entre ellos se encuentra un mago argentino que tiene un secreto que ha ocultado por más de 20 años. Es un mago de verdad. Podía mover a voluntad todas las leyes de la física, transformar a un pájaro en un gato y luego desvanecerlo en el aire. Podía hacer que levitaran mesas, candelabros y sillas con todas las personas que estaban ahí sentadas. Mientras que sus colegas se valían de trucos, a él le salía la magia de manera natural. Nadie se daba cuenta de su poder porque era considerado un mago mediocre que solo sabía imitar a los demás. Cuando por fin se decidió a dar a conocer al mundo que él era un mago auténtico, tuvo un grave problema. Carecía de imaginación. No se le ocurrió nada para encender la mirada del público. Esto nos cuenta el escritor César Aira en la novela llamada El Mago, que nos habla de la verdadera magia perdida, la distancia entre el potencial que tenemos y lo que somos capaces de imaginar. Todavía no la corremos, pero la siguiente. Muy bien. Y bueno, la siguiente todavía. La siguiente. Este es un momento para imaginar juntos a un niño que era muy valiente. La siguiente, por favor. Eso es. Esta no la vamos a correr, exacto. Nos vamos a detener en esta imagen. Bueno, ya lo vimos muy claramente. El problema entonces es, tenemos un potencial, ahí está nuestro cerebro, tenemos 100,000 millones de neuronas, que es prácticamente como tener una galaxia dentro de nuestro cerebro, y sin embargo utilizamos muy poco de ese potencial, y esto va a tener consecuencias en todo lo que hacemos. Es verdaderamente como si tuviéramos una especie de magia. Arthur C. Clarke decía que toda tecnología suficientemente desarrollada es indistinguible de la magia. Bueno, pues eso es de alguna manera lo que estamos viendo, pero el problema es que si no tenemos la creatividad para salir de la caja, vamos a estar completamente delimitados. San Pitroda, el personaje que ustedes están viendo aquí, fue precisamente el fundador de las telecomunicaciones en la India. Y él creo que lo plantea muy luminosamente. Uno de los problemas que tenemos precisamente al estar delimitados en esta cajita, que es nuestra educación, nuestra cultura, es que tenemos una mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. Y entonces uno dice, ¿cómo salir de este problema? ¿Cómo salir de estos límites? Y bueno, hoy vamos a hablar, vamos a plantear aquí algunas ideas de precisamente cómo la imaginación y la creatividad nos va a hacer saltar esos límites tanto en la ciencia como en el arte. La siguiente diapositiva. Aquí estamos viendo precisamente a alguien que está en un problema que es imposible casi de resolver. Es una imagen del barón Munchausen, y entonces estamos viendo que se está hundiendo dentro de un pantano, como a veces sentimos que pasa con nuestra sociedad, donde decimos no tenemos las salidas, no estamos viendo por dónde podemos encontrar luces para enfrentar las crisis que vivimos. Y yo siempre planteo que detrás de todas las crisis que vivimos hay una esencial. Detrás de las crisis económicas, sociales, sociopolíticas, hay una crisis fundamental que es la crisis de imaginación y creatividad. Entonces, vamos a usar esta imagen porque me parece muy interesante llevárnosla a casa. ¿Qué es lo que ocurre cuando el barón Munchausen está hundiéndose en el pantano? Grita y nadie le puede ayudar, nadie le puede tender un lazo, y entonces hace algo maravilloso. Se agarra de su propio cabello y se saca del pantano. Esta autorreferencia, esta capacidad creativa que podemos poner en función,
es realmente clave en lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero para ello tenemos que entonces salir de la caja y entender cómo se forman los conceptos, cómo tener conceptos que nos ayuden a salir de la caja, cómo de verdad desarrollar algo que nos permita sacar de los elementos de imaginación y creatividad que tenemos dentro y ponerlos en juego. Y para mí hay 3 elementos clave que son importantes para salir de esta caja, para abrir boquetes, digámoslo así, dentro de esta caja. Uno de ellos es la ciencia, porque al hacer agujeros en esa cajita que nos ha planteado lo que es nuestra educación, de alguna manera la ciencia nos permite ver más allá de lo que podemos ver. Y esto es realmente la imaginación. Gastón Bachelard decía que imaginar es ir más allá de las imágenes primeras, justamente las imágenes en las que estaban encerrados los gatitos. Esas son las imágenes primeras. Nosotros no nos damos cuenta de que estamos en una caja, porque es muy variada y diversa. Tenemos la posibilidad de ver múltiples colores, múltiples formas, asomarnos al cielo, el mar, y pensamos que eso no es una caja. Sin embargo, la ciencia nos demuestra que hay momentos en donde lo sensorial realmente no nos está haciendo entender lo que tenemos, lo que está detrás de lo que es la apariencia. Vemos que el sol se mueve en la mañana, lo vemos luego cómo llega al cenit y luego cómo llega al atardecer y se mueve al otro lado del horizonte, y es muy difícil lograr tener el conocimiento de que lo que pasa es que el sol está fijo y lo que se ha estado moviendo somos nosotros, porque la Tierra está girando alrededor de su eje y la Tierra está girando alrededor del Sol. Las apariencias nos engañan, y esto es algo que la ciencia nos enseña una y otra vez a través de romper paradigmas, los marcos usuales con los que leemos el mundo. También lo hace la literatura. La literatura también rompe paradigmas, nos enseña a ver cosas que no podíamos ver. Les voy a dar un ejemplo y practíquenlo en casa el día de hoy. Es un experimento que vamos a hacer, de preferencia con la pareja, y es dictado por Julio Cortázar. En la novela Rayuela, Julio Cortázar plantea lo que pasa en el momento de un beso. Y entonces dice Julio Cortázar, pues estoy parafraseando: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, boca entreabierta, dibujo tu boca con los ojos cerrados y tus labios coinciden con mis trazos. Me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. Entonces vamos a darnos cuenta de que en realidad en el momento del beso, y pueden hacer el experimento científico, cuando tenemos a la persona a esa distancia, y si es que tenemos los ojos abiertos, nada más vamos a verle un ojo a la persona amada, porque se yuxtapone. La percepción es necesariamente yuxtapuesta y nada más vemos un ojo. Y eso lo revela la buena literatura, que tiene registros finos que van más allá de los prejuicios. Los prejuicios nos hacen pensar que en ese momento estamos viéndole los dos ojos a la pareja. La literatura afinada siempre nos revela lo que está pasando atrás. Y bueno, en este marco vamos a hablar precisamente de cómo podemos salir de la caja, porque esto implica la creación de conceptos. Y el problema de los conceptos es que a veces no hemos entendido cómo se generan. Pero recientemente, y vamos a ver la siguiente diapositiva, hubo algo muy interesante que se ha dado a conocer como la neurona de Jennifer Aniston. Esto es un poquito provocador. Lo que me refiero a que si tiene una neurona es si tiene una neurona con su nombre, no que tenga nada más una neurona. Pero bueno, el caso es que un experto de la Universidad de Leicester, el doctor Rodrigo Quián Quiroga,
hizo una serie de experimentos muy interesantes para ver cómo creamos los conceptos. Porque, de hecho, las cajas que tenemos alrededor, creo que ya hemos asentado, que podemos hablar de unas cajas que tenemos alrededor, son cajas también conceptuales. Entonces, ¿cómo se crean los conceptos y cómo podemos entender conceptos nuevos? Me parece que es clave en el trabajo de la divulgación de la ciencia y de la literatura. Entonces, vamos a correr un fragmento de una entrevista que hice en el programa La Oveja Eléctrica, que tiene ya 10 años, 9 temporadas de estar al aire en Canal 22, en donde hemos podido de verdad tener la fortuna de contar y escuchar las voces más interesantes de los protagonistas de la ciencia. Entonces vamos a ver cómo nos explica Rodrigo Unquian Quiroga lo que es la neurona de Jennifer Aniston. Rodrigo Unquian Quiroga, gracias por estar aquí con nosotros en La Oveja Eléctrica. Gracias por la invitación, un placer. Vamos a hablar del tejido de la memoria, de las investigaciones que tú realizas en este campo, pero pues empecemos primeramente por algo que fue verdaderamente importante para dar a conocer en términos de la investigación y el descubrimiento de un tipo de neuronas muy especiales, las neuronas de concepto. Háblanos de cómo se dio este proceso. Ok, bueno, nosotros hacemos registros en pacientes epilépticos que son candidatos a cirugía de epilepsia. Entonces lo que se les hace por motivos clínicos, se les inserta electrodos intracraneales adentro del cerebro y eso nos permite escuchar el disparo de neuronas mientras los pacientes pueden hacer distintos tipos de tareas muy sencillas. Por ejemplo, ver fotos, decir experiencias pasadas de ellos y bueno, distintos tipos de cosas. Entonces, en un experimento que hicimos en un paciente hace ya casi 10 años, yo mostré distintas fotos y encontré una foto que disparaba a distintas fotos de Jennifer Aniston, la actriz. Y mostrada como mostrada de Jennifer Aniston, mostrada la foto que mostraba de Jennifer Aniston, esta neurona respondía, y si mostraba cualquier otra foto de otra persona, la neurona se quedaba callada. Entonces, básicamente, eso dio la primera evidencia experimental muy fuerte de que hay neuronas en un área del cerebro que se llama hipocampo, que es de hecho un área muy relacionada a la memoria, que supongo que hablaremos de eso más adelante, sí. Pero hay neuronas en esta área del cerebro que están codificando conceptos, porque codificaban el concepto de la persona, de Jennifer Aniston, y no una foto específica. Y esto también lo llevaste a cabo con Diego Maradona, ¿no? Sí, bueno, después en distintos pacientes encontramos neuronas respondiendo a distintas personas y bueno, estos experimentos se hicieron en Los Ángeles, en Estados Unidos, y me tocó un paciente que era fanático del fútbol, que conocía a Maradona, conocía a muchos futbolistas, y en ese paciente encontré una neurona que respondió a Maradona. ¿Cómo saber que eso no respondía a la camiseta de Argentina o al campo de fútbol o a un balón de fútbol? Cuando se hizo ese experimento, o sea, primero mostré una foto de Maradona, de hecho mostré una toma de cuando lo hizo el segundo gol a los ingleses, en el famoso partido, después de la famosa mano de Dios. Y es una foto que uno puede decir, bueno, pero por ahí la neurona responde a la pelota, o responde al pasto, o responde a la postura de Maradona, porque estaba corriendo detrás de la pelota. Pero para mostrar que respondía al concepto Maradona, mostré distintas fotos de Maradona. Entonces mostré una foto de Maradona levantando la copa en el 86 y mostré una foto de Maradona ya más de grande, o sea, con un saco, pero 20 años después. Y la neurona respondió a todas las fotos. Y mismo hasta mostré el nombre escrito Maradona en la pantalla de mi computadora y la neurona también respondió. Entonces eso quiere decir que la neurona no respondió a algo específico de una foto en particular, sino que respondió al concepto. Y bueno, ahí nos detenemos un momentito. La neurona respondió al concepto, se descubrieron las neuronas de conceptos. Ya sabíamos que, por ejemplo, existían lo que le llaman las neuronas de la empatía, que son las que nos permiten ponernos en la piel del otro, ¿no? Que por cierto la historia es muy interesante de cómo se descubren las neuronas de la empatía. En 1996 en la Universidad de Parma, Giacomo Rizzolatti está haciendo un experimento con unos monos y tienen unos arreos para tomarles las medidas electroencefalográficas y se trataba de descubrir las neuronas motoras, de identificar las neuronas motoras. Entonces, claro, cuando hace un movimiento el mono, se enciende entonces de la mano, por ejemplo, se enciende una neurona motora y les pusieron cacahuates
y entonces cuando el mono agarraba el cacahuate veían qué neurona se encendía, pero un día el investigador se le olvidó de que estaba en medio de un experimento y se fue sobre los cacahuates y se los empezó a comer, y en el fondo el mono estaba todavía con sus arreos puestos, y en el momento en que el científico estaba comiendo los cacahuates se le encendían las neuronas al mono. Lo que quería decir es que ver es como hacer, ¿no? Y esto es de alguna manera la fuente de lo que le llaman las neuronas de la empatía. Es muy interesante que también, si quieren hacer un experimento científico, vayan al cine y en una escena amorosa, en una escena en donde se estén dando un beso en la pantalla, hagan el esfuerzo de ver no a la pantalla sino a los espectadores, y van a ver puras neuronas de empatía completamente despiertas, ¿no? Y bueno, el asunto es que este descubrimiento de las neuronas de concepto me pareció fantástico, y platicamos con Rodrigo Quián Quiroga, de hecho, de lo que quería decir entender, porque creo que ese es un problema muy fuerte. Vamos a un museo y de repente, porque pasamos por toda una serie de ideas y de conceptos, ¿ya entendimos? ¿Cómo se da el momento del entendimiento? ¿Qué quiere decir entender? Y entonces hablamos de Borges y de Funes el Memorioso, una historia maravillosa. Esta historia de Funes el Memorioso, que era un hombre que no podía olvidar nada, y por lo tanto no entendía. Porque entender es esencializar. Y esencializar quiere decir no quedarnos con todos los detalles, sino de verdad descubrir lo que es lo esencial. Y eso es clave en la educación. No se trata de una educación en la que tengamos que aprendernos absolutamente todo, sino que entendamos los hilos que van conectando las cosas. Y de hecho, una de las cuestiones que se descubrieron que fue muy interesante es que algo que ya se sabía desde la antigüedad, el hecho de que la memoria se despierta por asociación, efectivamente ocurría en los experimentos científicos. La neurona de Jennifer Aniston también codificaba a Lisa Kudrow, a la otra de las artistas de la serie de Friends. Y esto quiere decir que en esas mismas neuronas vamos empezando a hacer un tejido de asociaciones, y que la clave entonces es encontrar esos esqueletos que nos hablan de cómo están funcionando las cosas, cómo se va tejiendo entonces así la memoria. Y esto es muy interesante porque empezamos a hablar del ejemplo de Funes el Memorioso y de un investigador que se llama Luria, Alexander Luria, un neurofisiólogo que precisamente le interesó mucho el caso de un memorioso, un reportero, que no sabía él mismo que él era memorioso. Cuando le pedían, a ver, vete a reportar tal y tal cosa, le decían, la dirección es tal y tal, te vas en Boulevard de San Pedro 500 y tienes que llegar y está cerca de la Caterpillar, y cuando de repente se dieron cuenta que este hombre no anotaba nada, y le haces 5 preguntas y el cuate no anotaba una sola pregunta, y entonces de repente se descubrió que era un hombre que no podía olvidar absolutamente todo. De esta manera entonces hicimos hace unos años, y es muy interesante cómo se van tejiendo estas cuestiones, una cápsula que ahorita vamos a pasar de Imaginantes, que tiene que ver con la memoria de Funes, que tiene que ver con el proceso de cómo se crea la memoria. En 1944, en Buenos Aires, Jorge Luis Borges se imaginaba un cuento en el que aparecía un hombre al que no se le podía olvidar nada. Su memoria era tan prodigiosa que mientras nosotros solo podemos percibir de un vistazo a lo mucho 3 copas en una mesa, Funes el Memorioso tenía la capacidad de retener todos los racimos y uvas de una parra. Borges nos dice que Funes se sabía las formas de las nubes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en un río poco antes de una batalla. Mientras Borges imaginaba a Funes, justamente por esos años, el doctor ruso Alexander Luria, que no estaba al tanto de la historia del escritor argentino, estudiaba a un hombre que no sabía que tenía una memoria maravillosa, fuera de lo común, parecida a la de Funes. ¿Acaso no todos recordamos todo?
El problema para ellos, incluyendo a Borges, era cómo olvidar. Y esto nos deja un problema a los que no somos, ni de cerca, tan memoriosos. ¿Cómo los olvidamos? ¿Qué nos recuerdan? No vamos a correr todavía la siguiente. Es muy interesante, creo que esto que acabamos de ver, porque nos empieza a plantear una idea que creo que va a ser clave y que es la que esencialmente quiero compartir el día de hoy con ustedes. Entonces ya estamos hablando de cómo se crean los conceptos, pero ¿qué hacemos cuando tenemos nuevos conceptos? ¿Qué hacemos cuando nos estamos enfrentando a lo inédito, a lo desconocido, aquello que no tiene mapas? Que no tiene mapas para situarlo. Porque uno dice, bueno, Jennifer Aniston, pues ya la vi y por lo tanto ya tengo en mi memoria codificado ese concepto. Pero ¿qué pasa cuando en ciencia nos enfrentamos a conceptos que no habíamos tenido? ¿Qué pasa cuando en la literatura de repente nos plantean lo que tú estás pensando no es lo que tú estás pensando? Porque la buena literatura, déjenme decirlos, y esto es muy interesante, hay un poeta que se llama Nathan Sach, que decía lo siguiente: la poesía es el canto de los pueblos, de lo que la gente piensa, lo que la gente desea y lo que piensa que desea. Y en el piensa que desea está el drama. Porque uno piensa que desea una cosa, pero está deseando otra y está pensando otra. Y la buena literatura siempre es la que nos revela el entramado que está detrás. Lo mismo ocurre con la ciencia. Pero a veces esto es choqueante, porque no estamos acostumbrados a leernos a esos niveles más finos. Y entonces ocurre, en el caso de los hombres es clásico, que el hombre le está pidiendo a la mujer, oye, ¿qué te pasa? Y la mujer le dice, ¿no te das cuenta? Y el otro, no, pero es que si no me dices, ¿qué te pasa? Y es una cosa así como decir, caramba, se me ve en todo el rostro, está aquí reflejado y tú no tienes la mínima sensibilidad para darte cuenta de lo que está pasando. Y bueno, ahí empezamos a vivir ciertos problemas en donde nos ocultamos la información o creemos que ocultamos la información, porque esto es lo más interesante, no la ocultamos, está presente en lo que es nuestro rostro. Lo que pasa es que no sabemos leernos, y de sabernos leer finamente depende nuestra capacidad a veces de sobrevivencia. Les quiero contar una leyenda urbana en este marco que a mí me parece muy interesante. Es un relato que circulaba hace muchos años, en donde se trataba de que un rey quería matar a uno de sus súbditos, pero en su bondad infinita decidió el rey que él no iba a decidir esto, sino que puso una ánfora con dos papeles, en uno decía vida y en otro decía muerte, y entonces la persona iba a tomar el papel y se iba a revelar si era vida o muerte. Pero afortunadamente el súbdito había leído mucho y había visto muchas películas. Y entonces se dio cuenta del tipo de personaje que era el rey. Lo leyó muy bien y dijo, este hombre puso dos papeles que dicen muerte. ¿Cómo le hago para resolver ese problema? De verdad, piénsenlo, y aquí viene la creatividad, salir de la caja, saltar los límites. Ese hombre, sabiendo que habían dos papeles que decían muerte, dijo, elijo este, y tomó un papel, se lo llevó a la boca y se lo comió. Dijo, ahora abran el otro para que vean lo que no elegí. Entonces, de eso estamos hablando, de esa capacidad que nos va a permitir leer profundamente lo que nos rodea. Y en este marco, quiero decirles que cuando estamos entonces ante mapas que apenas se están creando, en donde apenas estamos generando conceptos, es muy interesante empezar a entrecruzarlos con otros mapas. Y en este marco, entrecruzar los mapas de la literatura y del arte con los mapas de la ciencia se nos vuelve completamente revelador. Porque resulta que entonces, cuando tenemos el relato de Funes el Memorioso y vemos lo que está diciendo Rodrigo Quián Quiroga, de repente se nos empieza a abrir cada vez el mapa. El concepto
de alguna manera empezamos a hacer un boquete para entrar a algo que era desconocido. Les voy a poner un ejemplo de esto. De hecho, esto tiene que ver con un muy buen amigo. Yo realmente soy muy amigo de todo el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, empezando por su director, Miguel Alcubierre, y por María Emilia Beyer. Realmente me parece impresionante el trabajo que se hace en la UNAM. Y entonces nosotros en la Oveja Eléctrica hemos tratado de entrevistar y de tener estas voces que nos hablan de conceptos que a veces son muy difíciles de digerir, como hipótesis, porque la ciencia también avanza a través de hipótesis, y entonces hay que estar al día en torno a los mapas que nos van planteando las hipótesis de la ciencia. Y una de las hipótesis nos dice que, por ejemplo, todo el mundo que nos rodea, los átomos, las partículas subatómicas, en realidad son cuerdas. Pero no tan solo nos dice que son cuerdas, nos dice que son cuerdas de varias dimensiones, de 10, 11 dimensiones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues como que se enrollan de una manera que nosotros no vemos. Tiene cierto sentido porque cuando estamos hablando de las escalas del mundo microscópico y de las partículas subatómicas y del mundo de los neutrones y del mundo del núcleo del átomo, estamos hablando de escalas tan pequeñas que el problema es imaginárnoslas desde nuestra escala. Entonces, desde nuestra escala, pues sí, vamos a ver un puntito, pero ¿es un puntito o podría ser una onda? Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice el doctor Alberto Guijosa en un breve fragmento sobre esto. Sí. No, perdón, corremos la siguiente, no esta. No esta, la siguiente. ¿Será posible que la teoría de cuerdas tiene razón y nosotros no? O sea, ¿será posible que en realidad existen más dimensiones que las que conocemos y hasta ahora no las hemos detectado y a través de esta matemática las estaríamos vislumbrando por primera vez? Y sorprendentemente la respuesta es sí. O sea, es posible, perfectamente posible, que existan más direcciones del espacio que las tres que no son obvias y sin embargo están escondidas y por esa razón no las hemos detectado hasta ahora. Cosas muy chiquitas como las partículas o como las cuerdas que tendríamos aquí se podrían mover, podrían vibrar, entonces son muy importantes para ellas, son indispensables, como digo, para la consistencia de la teoría, y a pesar de eso todavía no las habíamos descubierto. Entonces no estoy diciendo para nada que sepamos que existen esas dimensiones, solo estoy diciendo, y son posibles. Exacto, y que le resultará como dato interesante para los amigos de la oveja, que los físicos en pleno siglo XXI estamos discutiendo con seriedad si existen o no más dimensiones en el universo, y es una pregunta que no vamos a resolver nosotros aquí platicando o incluso con fórmulas, es una pregunta que hay que ir a hacer a la naturaleza. O sea, los experimentos son los que van a decidir si existen o no más dimensiones, y es una de las metas actuales del LHC, este super microscopio entre comillas en la frontera de Suiza y Francia, el colisionador de hadrones. El gran colisionador de hadrones, que está definiendo esa nueva época dorada de la exploración del universo a distancias microscópicas. Una de sus metas es ver si encuentra indicios de que pudieran existir estas dimensiones adicionales. Bueno, fíjense qué interesante. ¿Qué es lo que plantea el rigor de la ciencia de decir esto es una teoría? Pero lo apasionante es que, por ejemplo, el doctor Gerardo Herrera, que hace experimentos en el mismo colisionador de partículas, me dice que efectivamente sí están tratando de ver si de alguna manera una partícula se les escapó por otra dimensión o no, que sí lo están contabilizando, están tratando de hacer el mapa para saber si efectivamente aparece o desaparece, y eso es un experimento que se le tiene que preguntar a la naturaleza, porque ahí está precisamente el rigor de la ciencia. Pero entonces, cuando nos estamos enfrentando a un concepto tan abstracto, pues es bonito de repente aterrizarlo. Yo me acuerdo mucho que una de las cosas que más me llamaron la atención fue cuando hace muchos años escuché una canción de James Taylor que hablaba de Einstein y decía cómo el secreto del paso del tiempo tenía que ver con la teoría de la relatividad. Y yo dije, qué maravilla cuando ya el conocimiento se decantó en canción. Es decir, quiere decir que ya entró a la conciencia colectiva, que empieza a entrar
un concepto que solamente estaba dentro del mundo de la ciencia a ser parte de nuestro mundo y de nuestra cultura. Y en ese marco, para romper límites, para jugar con creatividad, para crear otras asociaciones, vean entonces lo que hicimos con Fernando Rivera Calderón. Ustedes lo conocen, trabaja en El Hueso, en la radio. Entonces vean lo que hicimos para que de alguna manera estos conceptos empiecen a estar asociados. Y hablando de cuerdas, es un tema que me inspira mucho, porque además mi alter ego es monocordio, que significa una cuerda, porque también los viejos sabios medievales pensaban que el universo podía ser una cuerda que Dios tensaba o destensaba. Que estaba vibrando ahí, ¿no? Eso es lo que hemos visto, que la física nos revela que todo lo que estamos viendo tal vez está hecho de cuerdas vibrantes. Cantémosle a las cuerdas. Cuerdas, todos somos cuerdas que estamos vibrando y así desafinando. Yo no sé si te acuerdas que solo somos cuerdas. Hagamos un acorde, formemos melodías de noches y de días. Seamos la canción que suena. Bueno, creo que ¿qué es lo que pasa cuando se empieza a jugar de esta manera? Lo que ocurre es muy interesante. Yo quiero decirles que una de las experiencias más hermosas que he tenido fue el día en que me mostraron una fotografía en una escuela secundaria pública en donde el maestro había dejado en un cartón a los muchachos la siguiente instrucción. Acuérdense, muchachos, que tienen que ver hoy la oveja eléctrica a las 8:30 de la noche. Y entonces cuando ve uno esto, entonces empiezas a darte cuenta de que sin perder rigor, porque no se trata nunca de perder rigor, se puede comunicar la aventura del conocimiento y la aventura de la ciencia, que siempre es fascinante. Y eso es lo que nunca debemos de olvidar en un museo. No estamos para educar de manera formal. Estamos para contar historias fascinantes que nos van a llevar a una educación formal. Esto me parece muy importante entenderlo en términos de divulgación. Si en los medios de comunicación no entendemos eso, pues claro, los muchachos de repente dicen, ya se puso hasta como podríamos decirlo en términos de juego, se puso en educational mode y entonces el niño ya se nos fue. Porque lo que el niño en un medio de comunicación quiere oír es una interesante historia, contada con el rigor de los protagonistas de esta historia, porque eso no hay que saltárselo, el rigor es el rigor, pero no hay que olvidarnos que estamos contando una historia, no estamos dando una lección. Lo mismo ocurre, yo creo, en el museo. Si de verdad el museo está interactuando bien con el muchacho, nos vamos a llevar una serie de conceptos que se integran a nuestros mapas. Yo creo que por ahí hay una clave muy importante. Y si le regresamos 2 para atrás, les voy a mostrar un ejercicio que, así como en Imaginantes hicimos el ejercicio de cara a la literatura, ahora vamos a hacer un nuevo ejercicio que va a estar de cara a la ciencia y a la poesía, precisamente al tratar de complementar mapas. Y la buena noticia que les espero darles muy pronto es que esto lo queremos ofrecer para que estén en todos los museos. Los que quieran utilizarlo van a poder utilizar estos videos y estas cápsulas, porque de eso se trata, de estimular la imaginación y la creatividad. El concepto se va a llamar Mare Nostrum, nuestro universo, y tiene que ver precisamente con mapas de ciencia y de poesía, y aquí hay un bosquejo de algo que más o menos intentamos hacer hace algunos años, que ahora ya va a tener realmente un fruto. Entonces vamos a correr esto que tiene que ver con lo que llamamos la colisión de ideas. No tan solo colisionan las partículas, también colisionan los pensamientos y las ideas, y en ese choque se crean nuevos caminos. Entonces vamos a ver esto que, por cierto, tiene que ver con el premio Nobel George Smoot, tiene que ver con el Big Bang, y a mí me da mucho gusto decirles que el premio Nobel George Smoot lo vio y se divirtió mucho al ver lo siguiente.
conocer la más interesante máquina del tiempo que nos permitirá viajar al pasado. Para eso, solo tenemos que mirar al cielo. Cuando vemos la luz del sol, vemos lo que pasó hace 8 minutos. Ese es el tiempo que le tarda a la luz llegar desde el sol hasta la Tierra. Si nos asomamos al cielo por la noche, al ver las estrellas, vemos lo que pasó hace millones de años. Cuando ya no podemos ver las estrellas, las escuchamos a través de radiotelescopios y nos vamos todavía más lejos hacia el pasado. Ahora vamos a cambiar de perspectiva. Vamos a hacer un experimento mental. Imaginemos que alguien desde una lejana galaxia desarrolla unos instrumentos para observar el planeta Tierra. Podría estar captando la luz que llega del pasado y vería con un poco más de enfoque el momento mismo en que se construyeron las pirámides de Teotihuacán. Ahora volvamos a la vista del cielo desde la Tierra con los instrumentos que ya tenemos. A través de aparatos maravillosos, todavía llegamos más lejos en nuestra máquina del tiempo y exploramos lo que los científicos llaman radiación de fondo cósmico. De esta manera, la ciencia ha llegado a detectar el origen del universo que ocurrió hace 13.800 millones de años en lo que se conoce como el Big Bang. El poeta mexicano Jorge Hernández Campos le llamaba el Gran Punto. Lo interesante es que esa radiación puede ser detectada por nosotros mismos. El premio Nobel de Física George Smoot me dijo en una ocasión que cuando estamos escuchando la radio en la noche y ya no hay transmisiones, en esa neblina acústica escuchamos unos ruiditos que pueden ser causados por la interferencia electromagnética de un refrigerador. Pero aquí y allá, lo que estamos escuchando son sonidos que provienen del Big Bang, del origen del universo. Les tomó miles de millones de años para llegar hasta donde nos encontramos. Estamos escuchando nuestro origen. Se trata de un viaje cósmico que es como el de una serpiente que se muerde la cola. Parece fábula, pero es una historia que nos trae la ciencia. Si le pusiéramos el nombre de un cuento, lo podríamos llamar Cuando el origen nos alcanza. En ese momento se encienden nuestras neuronas y se despierta la sonrisa de la inteligencia. Y esto es lo que queremos tener pronto en una serie de cápsulas en donde, por ejemplo, podremos hablar de ondas gravitacionales con Miguel Alcubierre y cruzar los mapas de la ciencia y el arte. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de las ondas gravitacionales, es un descubrimiento en el que, por cierto, hay un granito de arena muy importante de Miguel, eso hay que destacarlo, porque realmente en México tenemos científicos que están de veras a las mejores alturas y tenemos que conocerlos y tienen que ser referentes de nuestra labor. Y lo que les quiero decir nada más para hablar de este entrecruzamiento de mapas, me acuerdo que cuando hablaba con Miguel y me decía que esto nos permitirá asomarnos a nuevas ventanas del universo, abrir nuevas ventanas del universo para explorar zonas del universo que antes no teníamos formas de explorar. Verdaderamente estamos hablando de algo maravilloso, porque hemos logrado, a través de las ondas gravitacionales, detectar niveles tan finos de la naturaleza, que es prácticamente como tratar de detectar un balón en medio de una galaxia. Imagínense lo difícil que es verdaderamente esta misión. De hecho, hay una especie de sismógrafos, que son los aparatos de medición que tienen los investigadores, en donde tratan precisamente de discernir si están captando una onda gravitacional o no, porque bien podrían estar captando el movimiento de una vaca que está caminando a 20 kilómetros. Y entonces, ¿cómo saber si es una onda gravitacional o no? Pues realmente fue muy ingenioso lo que hizo la ciencia para salir de la caja, porque de nuevo estamos hablando de salir de la caja. Pusieron 2 sismógrafos, por decirlo así, uno que registraba a 3.000 kilómetros de distancia del otro. Y entonces, si pasaba al mismo tiempo la misma señal, pues estamos hablando de que probablemente ahí, junto con otras medidas, estábamos en la posibilidad de estar detectando ondas gravitacionales. Y lo interesante es que se detectaron. Pero
Cuando de repente uno dice ondas gravitacionales, ¿y cómo? ¿Qué es eso? Es un nuevo concepto. ¿Cómo le entro a explicar esto? Y de repente llevarlo a algo íntimo, algo muy personal, algo que tiene que ver con un mapa de la literatura para saber la finura de lo que estamos detectando, de repente empieza a crear esa asociación de conceptos que me parece que es importantísima crear. ¿Qué es lo que se plantea entonces? Les voy a decir porque es maravilloso, y volvamos a nuestro gran Julio Cortázar. La literatura de por sí ya es un sismógrafo. Me acuerdo que el gran escritor David Grossman decía que una buena novela nos revela precisamente los secretos que están detrás de las palabras, porque lo que realmente ocurre está a veces por debajo de las palabras. ¿Cómo detectarlas? El sismógrafo de la poesía y de la literatura nos ayuda. ¿Cómo detectar lo más delicado y sentir de alguna manera lo más delicado? Nos lo dice precisamente Julio Cortázar en ese mismo fragmento que tiene que ver con un beso. Está uno junto a la mujer amada o junto al hombre amado y la frase dice: y te siento temblar contra mi cuerpo como una luna en el agua. Entonces de repente estamos sintiendo lo más delicado y empezamos a asociar lo más delicado del arte y lo más delicado de la ciencia, y nuestros mapas se empiezan a abrir a conceptos a los que no estábamos acostumbrados. Para finalizar, quiero plantear que esto también tiene que ver con lo que podríamos llamar reencuadres. Este es un concepto que me parece muy interesante plantear. Un cambio de paradigma en la ciencia implica reencuadrar la realidad. Y reencuadrar la realidad quiere decir que si algo no pertenecía al paradigma con el que estábamos observando las cosas, ensanchamos el paradigma y entonces ahí sí cabe esa realidad. Y de hecho les quiero contar una historia de cómo yo me encontré con este concepto de reencuadre, porque me pareció muy interesante. Porque les digo, se plantea en ciencia en términos de paradigmas, pero se plantea también en la vida cotidiana. Me acuerdo que una amiga fisioterapeuta en una ocasión vio a un hombre viejito que siempre iba a donde ella daba fisioterapia, pero ella no le tocaba tratarlo. Y siempre iba de muy buen humor, con mucho vigor, y un día lo vio completamente vencido. Y entonces le dijo: ¿qué le pasa? Se acercó con él, porque sintió que pasaba algo con esa persona, este viejito. Entonces se acercó y entonces el hombre le dijo: es que murió mi esposa. Y yo siempre pensé que ella me iba a sobrevivir y no puedo con este dolor. Y entonces lo más interesante es que ella le dijo: ¿pero se da cuenta lo que usted ha hecho? Le dijo: usted al sobrevivirla ha sido tan valiente, ha tenido la energía para hacer eso, para evitarle el dolor a ella. Y de repente se reencuadró toda la manera en que él estaba viendo las cosas, y no es que se le dibujara una sonrisa, pero sí empezó a entender ese mismo fenómeno de otra manera. Y eso es lo que hacemos en la vida para salir de las cajas. Reencuadrar es una de las formas en que podemos salir de las cajas. Y quiero decirles que, por ejemplo, en este reencuadramiento no quiere decir negación de la realidad anterior, así como la física de Einstein no niega la física de Newton, sino que simplemente le da otro marco, la reencuadra. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando de estas realidades. No quiere decir tapar la realidad, ocultarla. Creo que también Carlos Monsiváis lo planteaba muy bien al decir: si no podemos cambiar de país, cambiemos de tema. Que por cierto, esa es una frase de James Joyce que solía citar Carlos Monsiváis. ¿Qué nos está diciendo Carlos Monsiváis? ¿Que dejemos de ver la realidad? No, nos está diciendo: abran la mirada. Abran la mirada, porque precisamente ese es uno de los problemas que podemos tener hoy en día, tener las miradas muy estrechas a las que hemos aludido en esta ocasión. Y esto se hace también en otros campos. Me acuerdo que otro irlandés, ya que estamos hablando de James Joyce, Bernard Shaw, el escritor Bernard Shaw, planteaba claramente cómo se puede reencuadrar la realidad. En una ocasión le llegó una carta que decía simplemente la palabra imbécil.
Y entonces vean la inteligencia para reencuadrar la situación. Contesta Bernard Shaw. Dice: he recibido cartas sin firma. Es la primera vez que recibo una firma sin carta. Eso es reencuadrar. Y bueno, creo que hoy en día eso es precisamente lo que nos toca hacer. Si pasamos hacia adelante, quiero terminar con una idea más adelante. Bueno, por cierto, hablando precisamente de cómo reencuadrar y cómo hacer sentir que la ciencia no es algo que es atractivo, que es juguetón, que es fascinante. Quiero mostrarles nada más un ejemplito de lo que estamos últimamente haciendo en la Oveja Eléctrica, en donde, por cierto, tenemos una escenografía que trata de alguna manera de jugar con las geometrías imposibles de Penrose, de Roger Penrose. Entonces, vamos a ver cómo los científicos de verdad nos comparten el conocimiento con mucha creatividad y con mucha imaginación, si nosotros hacemos bien nuestra tarea de verdad leer, interesarnos por su trabajo y no hacer las preguntas banqueteras espantosas como las que a veces se le hacían, por ejemplo, a Borges, ¿no? Que venía bajando de un avión, el pobre, en Guadalajara, y entonces, pues como todos ustedes saben, era ciego. Y entonces la primera pregunta del reportero era: ¿qué opina de la proverbial belleza de la mujer tapatía? Y claro que pues, Borges muy delicadamente decía: deben de ser muy bellas. Pues sí, por supuesto, ¿no? Pero bueno, entonces vean esto, que precisamente implica ese juego creativo de imaginación para tratar de divulgar ciencia. Nada más, lo corremos, por favor. Programa para abrir el potencial de crítica, inteligencia e imaginación que nos abre el universo científico. Desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Boston, conversaremos con el profesor Seth Lloyd. Los esperamos en la Oveja Eléctrica. Nos vemos en la Oveja Eléctrica. Los esperamos en la Oveja Eléctrica. En la Oveja Eléctrica. And I look forward to seeing you at La Oveja Eléctrica. Aquí en Canal 22. En La Oveja Eléctrica. Hay que salirse de la caja, hay que ser irreverentes, hay que jugar de otras maneras. Y pues con mucho gusto algunas preguntas, comentarios, porque de eso se trata, ¿no? Que de alguna manera interactuemos un poquito. Pero creo que quedó claro lo que he tratado de comunicarles aquí. Cómo abrirnos a nuevos conceptos implica abrir nuestros mapas. Abrir nuestros mapas. No es casualidad que los mejores científicos siempre han estado interesados en el arte, sí, y los mejores poetas han estado interesados en la ciencia. Abren mundos, abren mundos. Sí. 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 Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Díaz? Díaz. Sí. Mi nombre es Juvenal Poblete. Sí, ya. Díaz, pues. No, mire, fíjese que mi nombre es Juvenal Poblete, soy actualmente el director general del Museo Interactivo La Avispa en Guerrero. Pues ya saben cómo está Guerrero, estamos encajuelados, encajados, pero fíjese que ahorita al escucharlo viene uno con varios compañeros de varios estados, varias distintas instituciones educativas. Nuestro principal objetivo de nosotros es enseñar jugando, y realmente a mí me llama mucho la atención
y la realidad que nosotros pues vivimos no lo podemos negar de la situación económica, que en Guerrero pues es bastante austera. Fíjese que nosotros tenemos esa institución, tiene 18 años, y pues siempre ver la cuestión de enseñar a los niños jugando. Aquí con su presentación a mí se me viene a la mente poder hacer una realidad con juegos creativos. Tenemos una sala que se quemó hace como 4 o 5 años y ahorita la estamos recuperando, pero a lo que voy, el objetivo principal es aprender jugando. Entonces la presentación de usted con lo de la oveja eléctrica, le soy sincero, yo he sido un poquito más político que ahora que me nombraron ahí, porque es un cargo por parte del gobierno del Estado, pero a pesar de la austeridad creo que podemos echar a andar esa sala con la imaginación. Y muy independientemente de que si estamos jodidos o no estamos jodidos, yo creo que podemos hacer esto con mucha voluntad y con mucha creación, porque de verdad creo que muy independientemente de eso, si le repito, al menos uno tiene la posibilidad de tener el tiempo y conocer a gente, pero por ejemplo allá, si esto lo pudiéramos hacer una realidad que nos orientara, lo decía bien Marcos hace ratito cuando me lo presentó, creo que es importante. ¿Por qué? Porque no perderíamos el objetivo ni el punto, que es enseñar a los niños jugando, y por ejemplo aquí de otros estados hacer un proyecto y hasta sacarlo a las comunidades, porque hay mucha gente que no tiene para poder llegar ahí. Yo pensándolo del otro lado de la moneda, y de antemano felicitarle por su presentación, es muy buena, y nuestro reconocimiento de Guerrero. Gracias. Muchas gracias. Déjenme decirles algo que creo que es muy relevante en este contexto, porque a veces pensamos que ya no podemos hacer nada. Y este es precisamente el momento en que estamos más metidos dentro de la caja, porque siempre pensamos que va a ser por el gobierno, o que si es por este partido político, o si es por el otro partido político, y realmente decimos, pues yo ya no tengo nada que ver en esto, que lo arregle Putin, que lo arregle Trump, que lo arreglen los que tienen el poder, yo no tengo nada que hacer, yo no tengo el poder que tiene Putin, o que tiene Trump, o que tiene Barack Obama, y empezamos a sentir que no tenemos nada que ver con nuestro destino. Y no estoy diciendo que no hayan condiciones objetivas que sí nos están limitando, pero les voy a contar una historia que a mí me planteó mucho otras posibilidades. Hay una novela de Sabina Berman que se llama La mujer que buceó en el corazón del mundo, y la novela trata de una niña que tenía un problema de sus capacidades casi perdidas. 90 de sus capacidades estaban perdidas en el autismo, y lo que ocurrió es que su tía, cuando le hizo las pruebas, descubrió que tenía 10% de capacidades geniales. Y entonces lo que hizo la tía fue: vamos a apostar por el 10% de las capacidades geniales. Y la niña floreció. Y cuando veo lo que pasa en nuestro país, veo que 90% podemos estar verdaderamente en el hoyo, pero hay un 10%, por lo menos, si no es que más, en donde tenemos una genialidad en México maravillosa, tanto en ciencia, en arte, y que sigue apostando por los museos, por la cultura, por la literatura, por la ciencia. Y yo creo que debemos de apostar a ese 10% de nuestras capacidades geniales, dentro de donde nos encontramos todos los que estamos aquí. Ese es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad.